Bienvenidos a la entrega número 20 de esta serie de videos. En esta ocasión, crearemos un formulario de registro utilizando el framework Bootstrap y Google Apps Script. Las respuestas que reciba nuestra aplicación web se recibirán en un Google Sheet. Con Bootstrap puedes diseñar y personalizar tus sitios web rápidamente bajo el concepto Mobile First, es decir, diseñado principalmente para móviles y adecuados a pantallas de mayor tamaño. En el editor de secuencia de comandos creamos 3 archivos. El primero contendrá todo el formulario de registro. El segundo, el código CSS. Y el tercero, el código JavaScript del lado del cliente. Vamos a definir la función doGet, que es la que se ejecuta cada que se carga la página. En la variable template utilizamos la clase HTMLService y el método crear plantilla desde un archivo. En este caso, nuestro archivo con nombre registro. Agregamos el método evaluate que revisará el código HTML y devolverá un error en caso de encontrarlo. Y devolvemos el objeto output. Como esta aplicación es un poco más grande, tendremos el código JavaScript del lado del cliente y los estilos en archivos separados. Para eso agregamos la función include, que recibirá el nombre del archivo como parámetro. Crearemos un objeto HTML a partir de un archivo cuyo nombre se indica en el parámetro. Y lo devolvemos para insertarlo en el punto donde se haya invocado a esta función. En el archivo registro HTML, en el encabezado, se inserta la hoja de estilos CSS. Entonces aquí utilizaremos un force printing scriptlet que llamaremos a través de la función include. Antes de que termine el body, empleamos nuevamente la función include, pero esta vez para insertar aquí el código JavaScript del lado del cliente. Ahora agregaremos el framework. Para insertar el paquete de Bootstrap, solo necesitamos copiar esta dirección y pegarla en la hoja de estilos. Vamos a hacer lo mismo con la biblioteca de JavaScript. La copiamos aquí en esta parte y la pegamos en el archivo JS.html. Como podemos ver, se inserta dentro de las etiquetas script. Bootstrap controla los objetos y su estilo haciendo uso de clases. A través de dichas clases se muestran los elementos personalizados y se adecúan mejor en los navegadores de los dispositivos. Entonces, vamos a colocar un div que contendrá la clase container. Esta clase servirá para dar estilo a toda la parte visible del body. Colocamos un encabezado con la palabra registro, un salto de línea, nos dirigimos a nuestra implementación de prueba. La clase container hizo un contenedor que se adecua a los diferentes tamaños de pantalla y el estilo de letra es de distinto tamaño. Ahora vamos a crear el formulario. Le asignamos un ID y un nombre para poder acceder a él más fácilmente. Bootstrap provee una serie de validaciones, estilos y JavaScript para mejorar el comportamiento de los formularios.
Dentro del menú formularios, en la sección de validación, tenemos algunos formularios de prueba. Ahorita, de momento, vamos a crear un formulario similar a este, en el cual se agrega estilos personalizados y algunos mensajes a los formularios que no cumplen con las validaciones requeridas. Para eso, necesitamos agregar al formulario la clase needsValidation y agregar el atributo noValidate para deshabilitar los mensajes del navegador y mostrar nuestros mensajes personalizados. Asignamos la clase mb-3. Igual, si la buscamos dentro de Bootstrap, esta clase crea un margen general y un padding inferior con un tamaño de 3. Ahora añadimos un label especificando que será para el input nombre completo. Y agregamos la clase formLabel, la cual le dará el estilo Bootstrap a la etiqueta. Vamos a colocar el texto con asterisco ya que será un campo obligatorio. El input será de tipo texto. Agregamos su nombre y su ID. E igual, la clase formControl para darle el estilo por default. Aquí vamos a agregar un placeholder para mostrar ayuda al usuario y le vamos a asignar el atributo requerido para que se haga la validación. Abrimos la implementación, actualizamos y podemos ver que ya tenemos lista nuestra primera pregunta. Ahora, pues hay que continuar con las demás. Para esto nos dirigimos a la documentación, al apartado Layout y a la sección Form Grid. Los siguientes dos ítems son el correo y el password. Por lo tanto, como se muestra aquí, vamos a agregar un div con la clase Row para que agrupe estos dos inputs en una misma fila. Cada ítem irá en su propia columna. Entonces, agregaremos otros dos divs con la clase Call. En la primera columna, copiamos y pegamos el primer label y vamos a modificar sus atributos. Después, crearemos el input correspondiente y modificaremos lo que haya que actualizar. Aquí agregaremos otro div con la clase InvalidFeedback. Este contenido se mostrará cuando el tipo de entrada no coincida con el formato de un correo electrónico. La segunda columna contendrá el input del password. Voy a copiar y a modificar los atributos necesarios.
Aquí podríamos agregar otro feedback o crear una validación para un mínimo de caracteres o cualquier otro tipo de validación, pero por el momento así lo vamos a dejar. Actualizamos nuestra web app y vemos cómo están en una sola línea los nuevos ítems. Entonces, pues podemos continuar. En una sola fila insertaremos los ítems de fecha de nacimiento, país y grado de estudios. Entonces, vamos a repetir el mismo procedimiento con los divs, las columnas, los labels, los inputs y sus respectivos atributos. Aquí en esta columna agregaremos un input que será de tipo date. En la segunda columna agregaremos un select estático con algunos países. Si quieres saber cómo crear listas desplegables dinámicas, arriba te dejo un tutorial para crear preguntas de lista desplegable de manera dinámica. En la última columna tendremos otro select para el grado de estudio, entonces nada más copiamos y modificamos los datos del select anterior. Nuestra aplicación ya está tomando cierta forma. En muchos formularios de registro se muestra un check para indicar que se aceptan los términos y condiciones o para indicar si se quiere recibir información vía correo electrónico como un tipo de suscripción. Entonces, crearemos un checkbox para aceptar los términos de esta aplicación. Este div contendrá la clase formCheck para que lo convierta en este tipo de elemento. La clase de label será formCheckLabel y vamos a agregar el texto que aparecerá junto al check. El tipo del input será checkbox y contendrá la clase formCheckInput. Agregaremos el atributo check
para que por default esté marcada la casilla. Y listo, ya solo falta agregar el botón para enviar el formulario. Esta clase agrega el estilo al botón. Guardamos, recargamos nuestra página y ya tenemos nuestro formulario diseñado. Ya solo falta programar el comportamiento que debe de tener este formulario. Es decir, vamos a agregar el código JavaScript en el lado del cliente para que haga las validaciones antes de que se envíen las respuestas al servidor. Y también pues vamos a programar el envío para que aloje las respuestas en el Google Sheet. Bootstrap ofrece un código inicial para deshabilitar los envíos si hay campos que no cumplen con el formato requerido, que básicamente lo que hace es agregar un evento al botón enviar, validar los campos y permitir o denegar el envío. Pegamos el código y ya estará lista la validación del form. Ahora vamos al archivo registro HTML. Para poder enviar los datos del formulario al sheet, necesitamos agregar los atributos method y action al formulario. El atributo method con valor post hará un HTTP request, es decir, una solicitud a la aplicación para ejecutar la función doPost, que la crearemos ahorita en unos momentos. En el atributo action vamos a colocar la dirección URL de la aplicación. Asignamos el valor a la URL desde el objeto template. De momento voy a colocar la dirección de la implementación de prueba. Ya en una aplicación en producción pues se pone la liga de la implementación real. Pasemos a crear nuestra función doPost. Esta función es la que se ejecutará cuando se realice la solicitud HTTP y como parámetro vamos a utilizar el objeto evento. Este parámetro será nuestro formulario, los datos del form que se enviaron. Abrimos la hoja de cálculo y accedemos a la hoja con el nombre registro. Hay que hacer una prueba. Enviaremos el formulario y haremos un console. Vamos a nuestro form y vamos a realizar un envío. Entonces vamos a presionar el botón enviar y podemos ver que de momento no es posible ya que hay campos sin validar, lo que nos dice que el código JavaScript ya está listo, sí está funcionando. Con los campos llenos vamos a intentar nuevamente enviarlo. Aquí está, ya se realizó el envío. Vamos a los registros de nuestra aplicación y aquí podemos ver que se recibe un objeto con el nombre y valor de los elementos del form. Entonces voy a copiarlos y los voy a pegar acá en nuestro archivo de código para poder crear unas variables relacionadas a estos elementos. El ID lo voy a generar con un número de fecha. Y a cada una de las variables se le asignará el valor del parámetro del form del nombre al que estemos haciendo mención. En el acuerdo de privacidad utilizaré un inline if para indicar que si está marcado,
agregue el texto aceptado. Y si no está marcado, agregue el texto rechazado. Utilizamos el método AppendRow con argumento un objeto bidimensional con los valores de las variables que declaramos anteriormente. Este es el orden en el que debe de estar el array para que los vaya agregando en un orden adecuado. Este es el orden en el que deben de ir los elementos del array. Por último, devolveremos una nueva página. Entonces, crearemos una plantilla a partir de un nuevo archivo que se llamará registro terminado. Diseñamos la estructura del archivo, agregando el estilo CSS y el código JavaScript si fuera necesario. En mi caso, tengo un título y un div con el contenido a mostrar. Y también tengo un mensaje con 2 párrafos. Guardamos y ya solo falta probar la aplicación. Ya llegó el momento de la verdad. Vamos al Sheet y aquí vemos que ya tenemos la respuesta recibida desde el formulario. Entonces ya tenemos nuestra aplicación terminada y funcionando. Voy a agregar otro envío nada más para verificar que todo esté funcionando correctamente. Listo, pues ya quedó terminada nuestra aplicación. Como posibles mejoras, puedes crear más validaciones. Por ejemplo, solicitar un mínimo de caracteres para la contraseña o insertar la app en un Google Site o incluso programar un correo de confirmación. Si te gustó el video, dale like, pero sobre todo suscríbete para poder seguir creando contenido.